Entonces, básicamente vemos que es un ecosistema que tiene una comunidad que se dedica a generar aplicaciones para tener herramientas de Internet de las Cosas de forma abierta. Y bueno, tenemos aquí su sitio web. Pero bueno, para entender esto, quise regresar un poco a la historia. Y bueno, vamos a regresar a 1979 y estas dos personas. ¿Alguien recuerda quién es Steve Jobs? Ok. Sí, fue el fundador de Apple. Exacto. Fue el fundador de Apple y fue mucho tiempo su CEO y tuvo algunos problemas ahí. Pero bueno, en 1979, Steve Jobs todavía era CEO de Apple y tenía una asociación con Xerox, Xerox PAC. Xerox PAC era una empresa de software de la marca Xerox. Bueno, es una rama de Xerox de esta empresa que hace impresoras. Creo que se quedó solo con impresoras. Pero en ese tiempo desarrollaba software. Y tuvieron una idea. Ellos decían que podían hacer un sistema operativo donde tuvieran ventanas y podían jalar y abrir y cerrar. Entonces, el director del proyecto se presenta a Steve Jobs, una idea novedosa que le estaban vendiendo este sistema operativo. Sin embargo, los administradores de Xerox o los directivos pensaban que era una idea un poco aburrida y que no tendría futuro. Entonces, Xerox sigue trabajando en el sistema operativo. Steve Jobs los va a ver en 1979 y le muestran el sistema operativo. Entonces, Steve Jobs no dice nada, ve el sistema operativo, ve cómo funciona, les hace preguntas de cómo lo hacen funcionar. Y en 1983 lanza ELIZA. ELIZA es el primer sistema operativo que tiene una interfaz gráfica, que ahora la conocemos como las GUIs. GUI. Y entonces empieza con su sistema operativo. En ese mismo tiempo, Steve Jobs, o bueno, un año antes, Steve Jobs y Bill Gates, si recordamos, Bill Gates también tenía un sistema operativo que se llamaba MC2, empiezan a hacer un convenio para poder trabajar con Bill Gates para poderle dar su sistema operativo para sus máquinas. Entonces, en el 94 en 1984 empiezan a hacer un convenio para poder que Apple usara el sistema operativo de Bill Gates. Aquí también Bill Gates empieza a hacer algunas preguntas de cómo funcionaba el sistema LISA. Entonces Bill Gates en el 95 lanza Windows con un sistema novedoso de ventanas que le llama GUI, y que es lo que se conoce como el Windows 1. Aquí también hubo unos problemas porque, aparte de que en el 94 todavía estaba Bill Gates, pero a finales de 94 es cuando lo corren de la compañía, entonces Bill Gates dice que de ahí toma como el impulso para poder llevarse la interfaz gráfica. Entonces empieza una competencia de sistemas operativos. Entonces estamos por un lado los sistemas operativos de Apple y los sistemas operativos de Windows. Aquí hay algo importante que son las licencias, que fueron también una de las novedades que tuvieron los sistemas operativos. Apple sigue trabajando con licencias enfocadas más en lo que son hardware y software. Tiene su paquete completo y no te vende hardware ni separado de software, ni software separado de hardware. Entonces es el paquete completo y no lo puedes separar. Y básicamente vende electrónica con un web hardware, perdón, con un web software. En cambio, Windows saca su licencia, que es licenciar software, en donde ya no, él ya no vende la electrónica, sino prácticamente les da el software gratis a los que hacen la electrónica y él cobra por él. Entonces saca este tipo de licencias que hace que Windows sea que da el éxito de Windows y es lo que hace que lo acepte IBM y poder
genera estos contratos millonarios. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que en el 85 terminamos con dos sistemas operativos, uno que se vende con hardware y uno que se vende con licencias. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Ok. En ese mismo periodo, bueno, está Richard Stallman. ¿Recuerdan quién era este señor? Últimamente tuvo un escándalo por ahí. Ok, Richard Stallman es el que es el creador de GNU, que es el núcleo de Linux. Y bueno, antes de que sacaran los sistemas operativos, estamos hablando durante los 80s, se tenía un sistema operativo que se llamaba Unix. Ok, sí, fue el creador de software libre. Sí, bueno, teníamos el sistema operativo Unix, que era enfocado en empresas y era muy caro. Entonces, hablar de un sistema operativo en los 80s, estábamos teniendo un precio de arriba de los $1,500 o $2,000, que era prácticamente inalcanzable para la gente común. Entonces, solo se podía ser comprado por algunas universidades o empresas para poder trabajar con él. Entonces, debido a que eran muy caros y era un negocio, era muy cerrado el tener el código de un sistema operativo. Entonces, había varios contratos de secretos industriales y estas cosas para que no se divulgara el código de Unix. Entonces, Richard Stallman lo que hace es que propone que debería haber un sistema operativo o un sistema de código que fuera abierto y que pueda ser libre para que la gente lo pudiera utilizar. Entonces, él dice que el código tiene que ser, tiene que ser libre, pero libre no en que sea gratis, sino libre en que la gente lo pueda ver y modificar a su antojo. Entonces empieza con la fundación de Free Software Foundation, que es la encargada de el software libre durante los 80s y trae este núcleo de sistema operativo que se llama GNU. Perdón, se me fueron las siglas, pero dice algo como esto no es Unix. Y entonces durante los 80 se empieza a generar este sistema operativo. Sin embargo, se queda un poco estancado el proyecto porque nadie sabía utilizar un núcleo de sistema operativo, ya que aparte de que era cerrado, no era muy común. Y entonces, en 1991 llega Linux Torvald. Linux Torvald era un estudiante de programación que quiere hacer una adaptación para que su computadora pueda soportar un microcontrolador. Entonces toma el núcleo de Stigman, de GNU, y trae su sistema operativo para poder manejar su computadora. Y entonces de ahí sale Linux. Entonces, Torvalds genera Linux en 1991, pero hace algo interesante. Lo sube a Internet para que lo puedan ir modificando diferentes personas. Entonces se empieza a generar una especie de foro donde la gente empieza a subir cambios al sistema operativo y empieza a implementar el código de Linux. Entonces, esto fue en el 91. Recordemos que en este tiempo teníamos ya dos sistemas operativos. Uno que era el de Steve Jobs y, bueno, App y Windows. Ya para el 91, Windows empieza a ganar el mercado. Ya tenía Windows 3 en el mercado. No, creo que fue, sí, ya tenía Windows 3. Entonces ya tenía interfaces gráficas más amigables y se podía instalar
cualquier computadora, bueno, entre comillas, cualquier computadora, mientras Steve Jobs empieza a quedar un poco estancado porque solo se podía instalar, no tenía un sistema operativo vendido como tal, sino que vendía computadoras en general. Y bueno, entonces empieza Linux y empiezan a crecer. Entonces empieza a tener este código que sube a Internet, se empieza a generar y empiezan a generar diferentes versiones de Linux. Y bueno, actualmente si lo vemos, tenemos un sistema operativo con más de 20 líneas de código. Y bueno, perdón, déjame. Vamos a ver este enlace. Este enlace es una línea de tiempo de Linux. Entonces vamos a tener que en el 91 sacamos la primera versión y en el 92 y 93 empiezan a generarse nuevas versiones. Una de las más antiguas es Debian. Ah, bueno, vamos a tener diferentes versiones de Debian, Linux, Cupix. Aquí está Ubuntu, Arco Debian. Bueno, vamos a tener N cantidades de diferentes versiones de Linux y cómo va creciendo. Entonces, cada una de estas versiones va generando una comunidad o un conjunto de personas que les gusta programar y que empiezan a ver una forma de aprender a programar viendo el código que tiene Linux, empiezan a hacer modificaciones y empiezan a generar sus propios sistemas operativos. Tenemos Slack, por aquí estaba Red Hat, Enoch, Arch, y creo que de los últimos son Android. Entonces vamos a tener que Linux empieza a generar diferentes distros de sistema operativo y aquí la ventaja que tiene es que la gente empieza a obtener su programa y también las empresas lo empiezan a adoptar. Entonces vamos a ver que hay empresas que empiezan a adoptar este sistema operativo, a trabajar en él, a pagar para que trabajen en él y a generar más código, que aparte es un código abierto que se puede ir modificando. Y con esto también vamos a ver que nace un tipo de licencia, que es la GPL, que es una licencia de software libre, en la que nos dice que para que usemos este software, lo que tenemos que hacer es tomar el código, podemos modificarlo y hacer copias o modificaciones de código, pero siempre citando el código original y todo lo que hagamos tiene que ser código libre. Entonces, esto ayuda a que este código siga creciendo y tenga un sistema de crecimiento de código libre. Bueno, esto al principio no le importaba mucho a Windows, que recordemos que era el principal eh, proveedor de sistemas operativos, pero después de un tiempo del crecimiento de Linux, ya empezó a ver que sí era un peligro para Windows. A Windows no le importó al principio porque nadie iba a querer un software gratis y además era como muy enfocado en programadores. Sin embargo, después de un tiempo se empieza a ver un crecimiento y mucho más en esta área de los servidores. Entonces se empiezan a notar que las personas que empezaban a instalar servidores iban más enfocados en Linux, ya que tenía esta parte en la que podía modificar el código, podía hacer lo que quisiera con el código y sus herramientas se podían crear a partir de ella. Si teníamos un servidor con Linux, con Windows, teníamos que pagar para que nos dieran las herramientas que necesitamos y aparte el soporte lo teníamos que pagar también porque no podíamos modificar nada. Entonces, si necesitábamos alguna modificación, teníamos que pagar. Entonces, esto es una gran ventaja y entonces Windows empezó a ver pérdidas en el mercado. Entonces, Windows saca este Windows que es el Windows NT, que es enfocado en servidores. Y al ver que está perdiendo mercado, saca también una campaña que se llama Fear, Uncertainty and Doubt, que es miedo, incertidumbre y duda. Y empieza a generar esta creencia, bueno, este rumor de que si usamos un software libre,
vamos a tener una certidumbre de si funciona o no y que no podemos confiar en él porque en cualquier momento se puede caer o se puede crashear o realmente nadie sabe cómo usarlo porque no tiene documentación y todas estas, eh, bueno, no desventajas, sino miedos que podemos tener al tener un software que se crea a partir de un código libre. Y bueno, por otro lado, Linux sigue creciendo y en el 2000 tiene el apoyo de IBM. Entonces, IBM en el 2000 anuncia que va a donar $1.000 millones para la creación de, bueno, para la fundación de Linux, que está, se crea una fundación Linux, que es la encargada de aceptar los códigos, hacer los commit, revisar el código que se va a meter al nuevo núcleo. Entonces, toda esta asociación se encarga de revisar qué código entra a nuestro sistema operativo y qué código se rechaza. Entonces, en el 2000 IBM apoya a esta fundación y les da $1.000 millones. Esto hace que Linux crezca y que haga que sea un sistema mucho más estable y que entre a la competencia con más poder que Windows. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Vale, pues el siguiente paso que tuvieron fue la entrada, bueno, el siguiente suceso que impactó en esta competencia fue la entrada de dispositivos móviles. Entonces, recordemos que en el 2000 empieza el boom de los dispositivos móviles y empieza a haber celulares en todos lados y los celulares necesitaban un sistema operativo. Entonces empiezan las tres grandes compañías. Tenemos a Apple con su iPhone, empieza y nace, bueno, aquí Google toma el núcleo Linux para generar su sistema operativo que es Android y él dice que por qué empezar desde cero si podemos tener un código ya iniciado, estable y con el cual podemos generar un sistema operativo y además es gratis. Entonces, toma Linux y genera Android. Y también tenemos el sistema operativo de Windows, que es Windows Mobile, que también entra a la compañía, a la competencia, perdón. Entonces, aquí tuvimos algunos otros sistemas operativos que pasaron, como fue el de Raspberry. Raspberry también era estaba en la competencia en ese año, pero cuando llegó Android se fue, bueno, se cayó. Y Mozilla también estuvo intentando hacer un sistema operativo, pero creo que también no tuvo mucho éxito. Sí, Raspberry, no sé por qué. Bueno, además bueno, era un mercado muy cerrado hacia como ejecutivos, entonces era muy caro. Y después intentó sacar un sistema operativo para tabletas y hacerlo más estable, pero nunca funcionó, entonces también se perdió. Pero bueno, creo que quedaron estos tres. Y, y también Windows Mobile también se perdió en el camino. No sé qué momento, pero empezó a, a dejar ese mercado. Entonces creo que Nokia también lo estuvo marcando por un tiempo. Si bien, si bien creo que fue mucho antes, entonces esto ya cuando teníamos cuadritos o pantallas de monodisplay. En ese tiempo básicamente sí, casi todos los celulares estaban, sí bien. Bueno, entonces tenemos esta nueva competencia donde ya tenemos a los sistemas operativos Linux con Android, Mac con iPhone y Windows Mobile con Nokia. Básicamente esta competencia la perdió Windows, no tuvo mucho que ofrecer y se quedaron estos dos sistemas operativos que son Android y iPhone. Ok, entonces
Continuamos hasta el 2013, donde Windows empieza a lanzar su plataforma de Azure. Y en Azure, recordemos que es la nube de Windows, y lo sorprendente de aquí fue que Azure tenía máquinas virtuales o contenedores de Linux desde el día uno. Entonces tenía sistemas operativos para Windows, perdón, máquinas virtuales de Windows y máquinas virtuales de Linux. Entonces aquí Windows empieza a adoptar Linux y en el 2014, bueno, sí, en la presentación de Azure, sacan esto, que es Windows ama Linux. En este caso casi podríamos decir que se rinde la lucha contra Linux y en cuestión de los servidores, eh, prácticamente sus servidores en la nube son Linux. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos esta competencia que se quedó. Sistemas operativos en máquinas de escritorio es dominada por Windows, pero máquinas en la nube son dominadas por Linux. Y no es el único cambio que hace. Windows empieza a generar, apoyar al código libre. Entonces, empieza a donar dinero a esta fundación de Linux, se une como patrocinador de fundaciones como Open Source. Y en el 2018 compra GitHub. Esto es importante porque GitHub es el de los contenedores más grandes de código libre. Entonces, eh, básicamente la mayoría de los proyectos de código libre están alojados en GitHub. Entonces, Microsoft empieza a apoyar lo que es código libre. Y bueno, ¿hasta dónde ha llegado el código abierto o el código libre? Pues bueno, tenemos estos dos ejemplos, uno es Coverlet y uno es Perseverance y Infinity. Recordemos que en el viaje a Marte tenemos estos dos dispositivos, estos dos robots que ayudan a tomar imágenes y nos dicen que están hechos con código abierto. De hecho, si vamos a esta dirección, tenemos a la NASA, liberó varios códigos sobre cómo funcionaban sus equipos y, bueno, ahorita la visitamos para ver. Y otro punto importante es Kubernetes. Kubernetes es una herramienta para generar contenedores. Creo que ya alguna vez había hablado de contenedores, que son estas sustituciones de máquinas virtuales que son más ligeros y que ayudan a generar imágenes de ambientes. Hace poco, bueno, no hace poco, como en los últimos 5 años, había una guerra de contenedores porque era una tecnología innovadora y estaban buscando una herramienta que fuera como la principal, el, el gold estándar de los contenedores. Entonces tenemos en esa, bueno, ahí el principal ganador era Docker, que es una ballenita, no sé si alguien la ha visto, y era el que iba ganando. Entonces llega Google y genera este proyecto de Convergence. Lo interesante del proyecto es que él solo generó las bases del proyecto y generó una versión estable. Una vez que tuvo esta versión estable, libera el código y empiezan se empieza a generar una comunidad que empieza a modificar este código y a subir cambios para generar lo que es Coverlet. Y es tan buena la aceptación que tiene este proyecto que quita la competencia de Docker o le gana completamente a Docker y empieza a generar como gold estándar Kubernetes. ¿Por qué sucede esto o qué es lo que ayuda? Básicamente, podemos ver el código abierto como un sistema autoorganizado. Nadie, bueno, sí hay quien dirige, pero nadie dice tú participas o tú participas, sino la gente se une a participar porque tiene proyectos que necesitan este tipo de herramientas. Entonces, ellos tienen que sacar su proyecto, buscan la herramienta, hacen las modificaciones y suben los cambios. Entonces, eh, podría decirse que el código abierto es la suma de necesidades egoístas de las personas que tienen que generar los cambios, entonces esto ayuda a que suban los proyectos. Y bueno, perdón, iba a revisar esto. Ok, si vamos a esta página tenemos algunos códigos de la NASA
y de diferentes herramientas. Por ejemplo, podemos ver, nos voy a elegir uno de robots. Nos da una descripción de lo que hace la aplicación y nos da su código. En este caso está en SourceForge. Y bueno, aquí vienen los archivos, viene todo el código. Y perdón, estaba buscando en qué lenguaje viene. Bueno, no viene el lenguaje. Lo que pasa es que ayer abrí uno y venía en Fortran, por si alguien sabe Fortran, ¿no? Estos lenguajes que pensábamos que ya no se usaban, también hay código abierto en esos lenguajes. Ok, bueno, ¿algunas dudas aquí? Ok, dice Israel que está en C++ y en Java. Sí, bueno, creo que tiene varios lenguajes, pero sí vamos a encontrar. Bueno, bueno, si alguna vez quieren hacer algo para la NASA, pueden ver sus códigos o alguna competencia para el Sistema Aeroespacial de México. Y bueno, ¿cuál es la pelea o la guerra que tenemos ahorita? Más que guerra es una especie de qué arquitectura podemos utilizar. Y tenemos estas dos versiones, que es on-premise y cloud. Cuando decimos on-premise es tener nuestros propios servidores con nuestros sistemas o herramientas instaladas dentro de él, versus tener todo en la nube. Entonces ahí sería qué va a ser más viable o qué va a ser más eh, funcional en el futuro. Aunque nos dice como pelea, realmente lo que está funcionando, lo que hacen varias empresas es tener mitad y mitad. Entonces, por ejemplo, Netflix
Nexus publicó un artículo donde él dice que tiene una parte de su sistema en la nube que son todas estas comunicaciones perdón, peticiones, donde están los datos del usuario, qué tipo de usuario es, el historial de búsqueda, si tiene una cuenta habilitada, toda la información del usuario está en la nube. Y toda su lista de películas, solo la lista. Cuando el usuario da clic en ver la película, lo dirige a sus servidores propios. Entonces, ya en sus servidores propios tienen todo lo que son los archivos de video y todos los archivos estos pesados que tiene que manejar. Entonces, esto les ayuda a que todos los archivos de gran peso o de gran espacio, que ocupan mucho espacio, los manejan en sus servidores. Entonces, todos los datos que son de pequeños, de tamaño pequeño, pero que son de consultas múltiples, los manejan en la nube. Entonces, creo que esto le ha funcionado a él, pero ya dependería de nuestros tipos de aplicaciones. Ok, y bueno, todo eso para llegar a esto que son los proyectos de software de código abierto. Pues bueno, vamos a tener que, a partir del Linux, que se genera Linux, vamos a empezar a ver nuevos proyectos de código abierto. Y una de estas fundaciones son Apache, y bueno, tenemos Apache, Linux, Eclipse, y bueno, dependiendo de nuestro código o aplicaciones, vamos a tener diferentes eh, asociaciones que nos ayudan a tener este manejo de código. Y bueno, lo que nos ayuda es que el código abierto se ha observado que es una buena herramienta para poder tener un proyecto en el que tenemos ya un código que ha sido probado, eh, ha sido documentado y podemos tener nuestro código, generar nuestra herramienta, modificarlo y poder generar otra herramienta estable. Entonces nos ayuda en una parte del desarrollo donde ya no tenemos que empezar desde cero y podemos empezar desde algo ya iniciado. Entonces vamos a ver que hay varias organizaciones que participan en el control de calidad y que nos ayudan a que el software no sea algo que se le ocurrió a alguien y que solo subió y que no sabemos si funciona o no, que es lo que pasa en varios foros o en algunos sitios de internet, sino los proyectos de código abierto son monitoreados por asociaciones que los lideran. Aquí, bueno, aquí hubo un caso muy sonado, creo que el mes pasado, de una universidad que tenía un área de investigación de seguridad informática y que hacía commits a Linux para meter código malicioso. Entonces, publica un artículo donde dice, subiendo código malicioso a Linux de manera, bueno, de manera maliciosa, no sé cómo decirlo, que él a propósito subió ese código. Sí, lo subía directo al kernel, bueno, hacía dos cambios, metía un cambio y dentro del cambio metía código malicioso. O, bueno, no código malicioso, sino alguna puerta trasera, alguna forma de poder explotar alguna deficiencia en el código. Y entonces, bueno, lo detectaron y se hizo todo un bueno, estaban pensando qué tan seguros son los códigos abiertos, si la gente puede sumir y los commits fueron aceptados por alguien, viendo que había, y no se dio cuenta que había un código que exponía algunas debilidades. Entonces también la Asociación de Código Abierto dijo que ya no iba a aceptar a esa universidad porque estaba saboteando el código. Entonces, bueno, este fue un caso y fue muy sonado. Y sí, se pensó qué tan seguros pueden ser estos sistemas operativos si la gente puede subir código malicioso. Pero bueno, hasta el momento creo que ha funcionado bien. Si bien se han tenido ataques de seguridad, creo que no han sido, eh,
Bueno, no sé en comparación con qué le podemos poner, porque con Windows no es ya una competencia, pero bueno, son algunas deficiencias que podemos tener en el código abierto. Bueno, una de estas asociaciones que tenemos es la asociación de Eclipse IO, que como les decía era un ecosistema. Entonces, IO lo que hace es juntar diferentes proyectos de código abierto que se enfoquen en Internet de las Cosas y principalmente en aplicaciones para la industria 4.0. Actualmente tiene 28 proyectos y bueno, es liderado por la Fundación Eclipse. Ok. Aquí vamos a ver un poco más enfocado en los proyectos de Internet de las Cosas. Para Eclipse.io vamos a tener esta arquitectura que es muy parecida a la que tenemos, pero solo va a tener tres características: los dispositivos, los gateway y las herramientas para plataformas en la nube. Entonces, recordamos, bueno, vamos a ver cada uno. Vamos a ver que tiene un stack dirigido a lo que son dispositivos restringidos o sensores optadores. Perdón, aquí vamos a hablar de stacks como un conjunto de herramientas de software. Entonces, vamos a tener un stack como un grupo de software. Aquí lo podemos comparar con Microsoft Office, que sería el stack Microsoft Office, y dentro de él tiene a Word, a Excel, a PowerPoint y todo esto. Entonces, también vamos a tener stacks para lo que son Internet de las Cosas. Entonces, aquí nos inicia diciendo que el stack tiene que ser un sistema que va enfocado a microcontroladores. Dentro del stack tiene que tener características donde tenemos un sistema operativo para Internet de las Cosas y es esta parte de IRTOS. Aquí nosotros no usamos sistemas operativos, pero hay algunos sistemas operativos para microcontroladores que nos ayudan a generar un estándar de cómo hacer la programación. Entonces, estos sistemas lo que nos hacen es que ya no tenemos que elegir algún lenguaje o algún ID dependiendo de nuestro microcontrolador, sino ya estandariza todos y el mismo sistema operativo puede programarse para un microcontrolador de Texas, uno de ADMET, uno de Microchip. Entonces nos ayuda a generar un estándar. El más conocido es el RTOS, que tiene varios soportes. Estaba pensando si hacemos un ejemplo, pero creo que no tiene mucho sentido. Bueno, también un sistema operativo que podríamos tener es el de Arduino. Arduino sería un sistema operativo. Aquí la única desventaja que tiene Arduino, o bueno, la idea de Arduino, perdón, es que esa idea solo funciona para la compañía de Atmel. Entonces, solo funciona para esa familia, pero básicamente sería un sistema operativo. Bueno, después tenemos que tener una abstracción del hardware. Esto nos dice que nos tiene que ayudarnos a poder programar toda la capa del hardware, como son memorias flash, interfaces de entrada-salida, puertos seriales, etc. Tiene que tener un soporte para la comunicación, soportar estos diferentes tipos de comunicación que teníamos como Bluetooth, Z-Wire, Thread, Bootcamp, MQTT o COP. Y tiene que poder tener una administración remota. La administración remota es poder hacer cambios en nuestro firmware de los microcontroladores. Entonces, si en algún momento necesitamos cambiar el código de nuestro microcontrolador, poder enviarlo a distancia y poder actualizar nuestro cambio. No sé, por ejemplo, si eh, queremos hacer un muestreo más rápido, entonces tenemos que en nuestro microcontrolador programamos que nos enviara datos cada segundo, pero vimos que eran muchos datos y que no aprovechábamos. Entonces, vamos a cambiar esa velocidad y ahora queremos que nos envíe cada 3 segundos. Hay herramientas que nos ayudan a generar este cambio desde una forma remota sin tener que ir a donde está el sensor. Entonces, este tipo de cambios podemos ponerlo en el stack. Entonces, este sería el stack de dispositivos restringidos que sean sensores o actuadores. Después tenemos otro stack, que sería el stack de software o puerto de enlace, que son dispositivos que nos ayudan a recibir los datos recolectados y enviarlos a través de una red. Tenemos aquí su maqueta, que sería, bueno, también tiene un sistema operativo, una aplicación donde corre, una conexión a la internet,
protocolos para transmisión de Internet de las cosas, y, y todo esto tiene que manejarse de forma remota. Y también el manejo de datos y mensajes. Entre las características que se buscan en esta capa, lo que buscamos es que tengan un sistema operativo, por lo general es Linux, que es un sistema operativo de código abierto, un contenedor para aplicaciones de entorno de ejecución, que es donde vamos a meter los datos que recibimos, cómo los vamos a enviar o qué vamos a hacer con ellos. Esto lo hacemos con una aplicación que puede ser en Python, en Java o en en Node.js. Tiene que tener una comunicación de conectividad, lo mismo que tenía el anterior, de conexión con Bluetooth, Wi-Fi o protocolos de comunicación de Ethernet, Wi-Fi, MQTT, todos estos protocolos de comunicación. Tiene que tener un gestor de datos o mensajería. Recordemos que ya tenemos los datos, entonces tenemos que enviarlos de alguna forma. Entonces necesitamos protocolos que nos ayuden a enviar mensajes y datos. Y la gestión remota. Entonces habíamos visto que tenemos que poder modificar los dispositivos de forma remota. Entonces este software de puerta de enlace tiene que tener herramientas para poder hacer esta configuración. Y finalmente tenemos los de plataformas de IoT en la nube. Entonces aquí tenemos que esta maqueta, bueno, esta arquitectura donde tenemos conectividad, recolección de mensajes, un sistema operativo o un PaaS, que es estos contenedores, registros de dispositivos, manejos de dispositivos, almacenamiento de datos, análisis de datos y aplicaciones, o la capa de aplicación que conocemos. Entonces, para hacer esto necesitamos dispositivos que tengan conectividad y reclutamiento de mensajes, es decir, poder enviar y recibir mensajes, abrir puertos, tener un protocolo por cómo van a llegar los datos y todas estas formas de mensajes. Administración de dispositivos, tener un sistema de seguridad que nos ayude a identificar qué dispositivo está enviando mensajes, cómo se está recibiendo y qué tipo de versión de sistema operativo tiene. Recordemos que como podemos modificar los dispositivos de forma remota, también tenemos que tener información sobre las características de la versión que tiene programado nuestros dispositivos. Entonces tenemos que tener todo eso en las herramientas de dispositivos de administración. Un gestor de almacenamiento de datos, entonces esta herramienta tiene que tener compatibilidad con diferentes bases de datos para poder almacenar los datos. Gestión de eventos y análisis de interfaz de usuario. Aquí lo que tenemos es que ver cuándo se genera un evento que podría ser una llegada de datos, una petición de datos o algún cambio en el sistema. Todos estos eventos los tenemos que estar monitoreando y poder darle una respuesta para generar un análisis de los datos que se reciben o enviar los informes o gráficos de los datos que nos están consultando. Y también aplicaciones. Bueno, esta va muy de la mano en habilitación de aplicaciones, donde podemos generar aplicaciones que nos den algún gráfico, algún panel de control, generar APIs, que son estas comunicaciones con páginas web, o cualquier tipo de estos datos. Entonces, estos serían los stacks, serían los grupos de software que necesitamos. También vamos a tener algunos stacks que se llaman stack de forma cruzada, en donde pasan en diferentes niveles, que pueden ser los niveles de sensores, niveles de la nube o niveles de gateway. Entonces, para estas funciones necesitamos funciones que tengan funciones de seguridad, donde vamos a ver que todos los datos pasen de forma segura a través de los niveles. Niveles de ontología. Los niveles de ontología son todas estas formas o filosofías de cómo vamos a enviar los datos, qué tipos de características deben tener, cómo se van a recibir uno con el otro o cómo se va a manejar la arquitectura. Y herramientas de software o desarrollo de estética. Entonces, estos serían sistemas para poder hacer el desarrollo de los otros elementos. Algunas interfaces para programación, algunos sistemas para creación de interfaces, o todos estos software que nos ayudan a hacer el desarrollo. Hasta aquí, bueno, aquí tenemos un resumen donde tenemos los tres stacks. Tenemos el stack de dispositivos, el stack del gateway y el stack de la nube.
y hasta arriba el stack cruzados, que son los de seguridad, ontologías y herramientas. Esta sería la arquitectura que siguen los dispositivos de Eclipse, perdón, los software de Eclipse y otros. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, entonces como resumen tenemos, bueno, sí, estos son los stacks que van a estar en nuestros dispositivos. Estos son los que van a ayudarnos a emitir datos a través de la red y estos los que nos van a ayudar a tener nuestros datos en la nube. Ok, estos stacks deben cumplir con ciertas características para poder ser funcionales. Entonces, lo primero es que tienen que ser acoplados libremente. Entonces, podemos acoplarlos con cualquier tipo de stack, independientemente de si es de software abierto o software privativo, o si es otro tipo de otra fundación. Esta herramienta tiene que poderse acoplar a otro stack. Modular quiere decir que pueden ser, bueno, va de la mano con lo que se acopla libremente, tiene que ser acoplado por partes. Entonces, cada stack debe generar su función y poderse acoplar a otro stack. Entonces, podríamos verlo como cubitos. Entonces, este tiene una salida y una entrada, y el otro stack tiene una salida y una entrada y tiene que poderse acoplar. Entonces, esto nos ayuda a que podamos tener stack de diferentes compañías y poderlos acoplar. Ok, tiene que estar independiente de la plataforma. Es lo que les comentaba un poco de Android, perdón, de Arduino. Arduino no cumple esta característica de la plataforma. Entonces, de Arduino solo se acopla a procesadores de Atmel. Entonces, rompe esta plataforma. Un stack de Internet de Eclipse tiene que acoplarse independientemente de la plataforma. Entonces, tiene que funcionar en microcontroladores de Atmel, de Microchip, de Texas. Entonces, cualquier dispositivo tiene que poder correr esta plataforma. Esto se basa en microcontroladores, en computadoras o en dispositivos de la nube, contenedores o cualquier cosa donde lo queramos ejecutar. Tiene que estar basado en estándares abiertos. Bueno, aquí tiene dos cosas, que sean abiertos y que sean estándares. Entonces, no podemos generar nuestro propio sistema de comunicación y ponerlo como un proyecto o un stack de Eclipse. Entonces, tiene que seguir los lineamientos de algún estándar, y por estándar nos referimos a estos de MQTT, puertos seriales, eh, puerto serial síncrono, asíncrono, protocolos paralelo, Wi-Fi, el QAP, o todos estos estándares que ya están estandarizados y que tienen su documentación. Y aparte tienen que ser abiertos, entonces no podemos usar estándares privativos. Por lo tanto, esto nos ayuda a que si queremos comunicarnos con el stack, solo tenemos que ir al estándar y podemos hacerlo de forma fácil. Y todas las APIs tienen que estar definidas. Entonces, vamos a definir APIs como estas librerías. Entonces, las APIs tienen que estar definidas. Tenemos que tener una documentación donde nos diga qué hace cada API y cómo es su manipulación. Entonces, esto nos ayuda a tener una mejor adaptación a estos stacks. ¿Algunas dudas aquí? Creo que no. Vale. Bueno, pero entonces, ¿qué contienen estos stacks o qué son? Bueno, los stacks los vamos a ver como
aplicaciones o herramientas que nos ayudan en cada uno de los niveles. Vamos a tener en los que son para dispositivos dirigidos o los de device, vamos a tener esta herramienta que se llama Edge. Edge es lo que es un sistema operativo que nos ayuda a programar microcontroladores y poder configurar sus puertos de entrada, configuración de puertos digitales o cualquier cosa, o cualquier periférico que tenga nuestro microcontrolador. Entonces tenemos este sistema que es el Edge. También tenemos algunos sistemas operativos como es Kotlin, React, FreeRTOS, CEPI, Apache, pero esos son un poco más enfocados, bueno, son sistemas operativos de código abierto. La diferencia es que no están dentro eh, de nuestro proyecto de IO Eclipse. Pero, por ejemplo, perdón, por ejemplo, FreeRTOS es muy aceptado. De hecho, si queremos trabajar en la nube, su sistema operativo que usa es FreeRTOS. Estos son sistemas operativos para microcontroladores, recordemos. Otro de los sistemas que tenemos es Pajo. Pajo es otra herramienta que nos ayuda a comunicar dispositivos. Entonces, en los dispositivos, los devices, se puede librería que tiene los componentes para las comunicaciones como EQTT, EWM2 y creo que nada más esos. Bueno, tenemos estas dos opciones, que es Eclipse Wakama y Eclipse Pajo. Son enfocados en protocolos de comunicación. Perdón, aquí me falta. Estos son algunos. Bueno, aquí ya empezamos con el stack de Gateway. En el stack de Gateway tenemos a Cura. No es Wakama, no Wakanda. Me falta un. Bueno, pero se parece. Sí, tiene nombres raros. No sé quién propone los nombres. Ah, ya, perdona. Después tenemos el stack de Gateway. Y en el stack de Gateway tenemos a Cura. Cura también es un software que nos ayuda a generar aplicaciones a nivel de Gateway. En este tiene algunas herramientas como son un sistema operativo, un contenedor de ejecuciones que es Eclipse y Eclipse Equinox y Consequor. Entonces, esto nos ayuda a generar entornos de ejecución, algunos protocolos de comunicación, como son puerto serial, el 485, Bluetooth, GPIO, entonces podemos hacer comunicaciones. Administración de redes para comunicaciones celulares, Wi-Fi, Internet. Entonces, recordemos que aquí lo que tenemos son las librerías para poder utilizar estas herramientas. Pueden hacer gestión de datos. Bueno, trae un broker para comunicación MQTT y algunas comunicaciones para hacer APIs. Entonces, esto nos ayuda a hacer la gestión de datos y mensajería. Y también tiene herramientas para administración remota, que recordemos que era poder configurar dispositivos bueno, dispositivos de microcontroladores de forma remota. Entonces, este sería Cura. También tenemos el otro que es Eclipse Smart Home, que es un sistema enfocado en casas inteligentes. Entonces, también trae algunas herramientas que nos ayudan, como son un sistema operativo, contenedor de aplicaciones otra vez, que es Equinox y Eclipse. Bueno, este contenedor de aplicaciones lo que nos ayuda es a ejecutar códigos, por ejemplo, de Python. Podemos cargar todas las librerías, hacer un entorno de ejecución para que ya no tengamos que ejecutar o instalar dependencias cuando instalamos este software.
tiene conectividad para algunos, bueno, tiene comunicación y conectividad para algunas herramientas, bueno, para algunos dispositivos comerciales, como son Philips, que es el Philips Hue, que es el que veíamos de las luces, Sonos, Berkeley World y Lipton, básicamente compañías que se encargan de, bueno, que venden dispositivos Profe, para smartphone. o sea, ¿qué quiere decir que puedo yo utilizar la aplicación de Philips y ya se conecta automáticamente a Eclipse o cómo? Sí, tiene compatibilidad con Eclipse, entonces, eh, perdón, no sé si alguien ha instalado cuando instalas una impresora por medio de Windows, que te dice buscar impresora, busca la impresora y te saca, esta impresora puede pertenecer y te saca varias marcas, y tú dices, ah, sí, es una Epson modelo no sé qué, y le das clic y ya te lo instala automáticamente. Sí, sí, sí. Parecido es esto, entonces tienes ciertos controladores para algunos dispositivos comerciales donde tú los buscas y ya los puedes instalar automáticamente. O sea que suponiendo eso, podría, por ejemplo, para el tema de lo de las luces, podríamos conectarla directo ya a Philips Hue y ya no programar esa parte. Mm, sí, no. Sí, porque ya no tienes que programar toda la conectividad este, de conectarte al dispositivo, pero sí tienes que programar tu interfaz. Entonces, básicamente aquí Ah, lo que haces es como el socket con el dispositivo. es que yo creí que podíamos usar la misma interfaz y ya le permite conectarse. Ah, bueno. Ah, ok, ok. Sí, no, esto es más para poder adaptar estos dispositivos a tu proyecto. Ok, ya puede continuar. Sí, bueno, gracias. Bueno, tiene bueno, no sé, creo que están al revés. Bueno, tiene gestor de datos de mensajería, otra vez tenemos la comunicación con MQTT y gestión remota. Entonces podemos también configurar dispositivos a distancia. Bueno, casi podemos ver que Smart Home es una versión de Cura, pero más enfocados en casas inteligentes. Y bueno, después tenemos Eclipse for DIAC, que Eclipse es básicamente una versión otra vez de Cura, pero está más enfocada en lo que son dispositivos en la industria. Entonces, este se enfoca más en protocolos dirigidos a máquinas o a PLCs o estos dispositivos industriales y a manejo de energías, automatización, bueno, hacer eficientes los tiempos de producción y eficientes los manejos de energía y materiales. Entonces, Eclipse DIAC sería enfocado en empresas. Ok, estos serían el stack para lo que es Gateway. Finalmente tenemos los que son enfocados en la nube. Entonces, para el stack de aplicaciones en la nube tenemos Coupa. Coupa lo que hace es bueno, aquí hay que tener una definición de nube. Aunque no sé que son enfocados en la nube, lo que nos quiere decir es que cuando tenemos un gateway, quiere decir que todos estamos conectados de forma local. En la nube lo que hacemos es ponerlo en un servidor que conecte diferentes dispositivos. Esto no quiere, bueno, esto porque no queremos confundirlos con que estén en la nube, que estén en algunos de servidores de empresas de nube que son Amazon o eh, Azure o Google, no están ahí. Entonces, son cosas diferentes para no confundirlos. Entonces, el stack de la nube quiere decir que conecta diferentes dispositivos o diferentes softwares del stack de Gateway.
Bueno, tenemos CUPA, perdón, CUPA, que este software lo que nos ayuda es a poner diferentes puertas de enlace o diferentes conexiones para recibir los datos de los dispositivos. Nos ayuda a conectarnos con alguna base de datos, a generar servicios de APIs, a almacenar los datos y creo que en general hace eso. Entonces sería el punto final donde vamos a almacenar los datos y a poder hacer algún análisis de ellos. También tenemos el Eclipse OM2M, que básicamente es lo mismo que Coupa, pero para una versión industrial. Entonces, esta versión ya está más enfocada en comunicaciones y sigue una especificación de un estándar que se llama ON-M2M. Entonces, también nos ayuda a poder conectar los diferentes dispositivos, asignar una seguridad, conectarse a base de datos y poder generar APIs para poder para hacer consultas a aplicaciones. Ok, estos serían los stacks de la nube. Finalmente tenemos algunos stacks de Truce o stacks que, que atraviesan los tres niveles que son dispositivos, Gateway y nube. Y entre ellos tenemos estos que son Honor y Mosquito. Honor es un dispositivo que nos ayuda a generar comunicaciones en diferentes protocolos de comunicación, como son MQTT, CoAP o, se me olvidó el nombre, pero es WLAN, algo, que es un poco más largo. Y Mosquito tenemos que ser broker que nos ayuda a usar el MQTT. Entonces, creo que Mosquito ya lo reconocen porque sé que hemos utilizado. Y también pertenece al stack de lo que es Eclipse y otro. Y también tenemos estas herramientas que nos ayudan para la comunicación de dispositivos, la gestión de dispositivos, que es esta parte que dijimos que podemos modificar el hardware, perdón, el firmware del dispositivo para hacer algunos cambios. Tenemos Eclipse LAN, que proporciona un protocolo de administración de dispositivos. Entonces nos ayuda a monitorear dispositivos, pero hay que ver que este es solo para el protocolo de MW M2M, que es para sistemas empresariales. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y Eclipse One Bit, que es el que les comentaba, que nos ayuda a hacer modificaciones en el firmware de los microcontroladores de manera remota. Después tenemos otros dispositivos que nos ayudan otros proyectos que nos ayudan a la gestión de eventos, habilitación y de aplicaciones. En estos tenemos Eclipse Honor. Ok, bueno, Eclipse Honor nos ayuda también, recordemos que nos ayuda a comunicaciones y también nos ayuda a exponer datos en APIs. Y Eclipse Edito, que nos ayuda a monitorear dispositivos. Este Edito lo que hace es que nos ayuda a saber cuándo un dispositivo está conectado o desconectado a nuestro sistema. Entonces, si en algún momento se desconecta o se conecta, podemos monitorearlo con Dito o podemos tener algunas lecturas o simular algún dispositivo. Esto ayuda, por ejemplo, si tenemos déjenme pensar, un caso en el que no sé, un control de temperatura, donde tenemos un sensor de temperatura y un ventilador que nos ayuda a monitorear. ¿Qué pasa si se descompone o se rompe el sensor de temperatura? Ya no tendríamos control para el ventilador, entonces tendríamos datos aleatorios dentro de este ventilador y no sabríamos qué pasa o qué función tendría. Lo más seguro es que se apague, pero no sabemos o no estamos seguros. Entonces ahí entra Dito. Dito, cuando encuentra un sistema que se rompe o que no podemos controlar, puede generar un sistema virtual. Y entonces puede hacer un dispositivo que simule ser un sensor de temperatura y darnos un control del ventilador. Lo podemos configurar para que esté prendido, para que esté apagado o para que tenga cierto control
en algún momento. No sé, que en la mañana, que a cierta hora tenga cierta velocidad, suba la velocidad cierta cuando vaya aumentando el día y cuando vaya haciéndose de noche se apague. Entonces, eso haría Ditto. Y en analítica y visualización, bueno, aquí en analítica nos recomienda usar algunos otros sistemas como son Apache de Hadoop, Apache Spark y Stomp, que son dispositivos para hacer análisis de datos, pero nos da Eclipse Vir, que nos ayuda a hacer tableros de control, que sean estos dashboard que hacemos en Node-RED, también lo podemos hacer en Vir. Y para seguridad tenemos Eclipse Tiny DLS, que nos da una implementación de seguridad de TLS. Y Eclipse Getty, que nos ayuda a hacer algunos, implementar soluciones de RESTful para hacer interfaces. Entonces, si queremos hacer una API REST, podemos utilizar este sistema de Getty. Ok, después tenemos ontologías, que es Eclipse Unide, que nos ayuda a generar algunas planaciones para hacer nuestros sistemas de Internet de las Cosas, o Eclipse Widgets, que nos ayuda bueno, esto nos ayuda a colocar dispositivos. Es más para seguir algunos estándares de dispositivos. Entonces, nos ayuda a hacer, eh, a decidir en qué lugar poner los sensores. Bueno, y finalmente tenemos las herramientas de desarrollo o SDKs. Tenemos el CleanSetButter, que nos ayuda a generar modelos para saber cómo colocar los dispositivos o qué dispositivo va a enviar información a cada dispositivo. Eclipse DS y Eclipse ST, que son dispositivos para hacer pruebas de algunas herramientas como son Cura, y Eclipse Shell, que es una idea de desarrollo para programar código. Entonces sería, yo creo que me parecido a lo que es el IDE de Eclipse, o IDE de NetBeans, o estos ideas de desarrollos de código. Ok, bueno, como conclusión podemos decir, bueno, esta es la conclusión que dice, bueno, la conclusión que nos da el autor de la hoja de datos que nos da todos estos stacks, y nos dice que en los últimos 20 años ha demostrado que el software de código abierto y las comunidades de código abierto son proveedores clave en la tecnología para la industria de software. Internet de las cosas sigue una tendencia similar y se espera que cada vez más soluciones de IoT se basen en software de código abierto. Durante estos 6 años, la comunidad de Eclipse IoT ha sido muy activa en la creación de la cartera de proyectos de código abierto que empresas e individuos utilizan hoy para construir sus soluciones de IoT. Ok, bueno, estos serían los stacks y las posibles soluciones que tenemos de IoT en Eclipse. ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces ya vimos que es Eclipse IoT. Podemos ver que tiene su página y bueno, ahorita les mando la información de donde saqué el artículo de donde saqué la información. En ese tiempo tenía 28 proyectos. Actualmente tiene 45, bueno, más de 45 proyectos. Dice que tiene 2.8 millones de líneas de códigos y 170 commits. No sé,
Ah, no, perdón, no son commits, son gente que hace commits. Bueno, este sería el primero. Miembros. Bueno, aquí lo que hace es, para financiarse o para poder tener dinero, que siempre se necesita dinero para los proyectos, lo que hace es vender membresías a ciertas empresas para que los apoyen en este desarrollo. Y bueno, ¿por qué pagan? Bueno, aquí tenemos los proyectos y tenemos las divisiones. Como les dije, estaban por dispositivos, gateway, la nube, los estándares, algunas herramientas, odontología y seguridad. Vamos a gateway. Bueno, perdón. Todos estos programas son para la área de gateway. Y vamos a cura. Entonces nos da una descripción de qué es cura, cómo se utiliza, qué dispositivos tiene, qué versiones. Y algo importante, aquí es cuántos commits o cuántos, perdón, ¿recuerdan qué es un commit? Porque creo que lo mencioné mucho, pero no sé si tengan esa definición. Yo no, profe. Dice, Pues es como la dice, propuesta de un cambio, ¿no? sí, sí, son subir cambios. Sí, se puede resumir en eso. Entonces, si alguien trabaja en algo, tiene su versión de código en su computadora, termina de hacer todos los cambios en su código, dice que ya está bien, funciona, entonces manda un commit. Un commit es mandar todos los cambios que hiciste al administrador del proyecto. El administrador del proyecto va a ver los cambios. Si tu commit es correcto, aprueba los cambios y esos cambios se mandan al código del proyecto. Entonces, este sería un commit. Recordemos que los commits los hacen personas que les gusta, bueno, miembros de la comunidad que se encargan, que les gusta ese proyecto y que hacen aportaciones. Entonces, dependiendo de cuántos commits tengamos, vamos a ver qué tan vivos están los proyectos. Entonces, por ejemplo, en este proyecto vimos que el mes pasado tuvo 53 commits y este mes lleva 13 commits. Entonces, entre más commits tenga, quiere decir que está más activo su comunidad y que el proyecto está siendo soportado y que tiene, aparte de que va teniendo más cambios, va siendo más maduro y va teniendo menos errores o va teniendo más soporte. Entonces, por eso son importantes los commits. Y aparte de los commits, tenemos otra que se llama compañías activas o compañías miembro. Entonces, ¿quién soporta o quién soporta o quién apoya este proyecto? En este caso es Eurotech. Esta empresa apoya este proyecto. Normalmente significaría que esta empresa está utilizando ese proyecto para alguna necesidad o algún requerimiento que tiene, y entonces él le da soporte a este proyecto para poder hacer su mismo proyecto. Entonces, entre más compañías tengan soporte, bueno, más soporte de compañías tenga un proyecto, quiere decir que más compañías han usado esa herramienta para hacer una aplicación. En este caso solo tiene Eurotech, pero vamos a regresar a proyectos. Perdón, ya me salí. Creo que Honor era de los que tenía más. Bueno, aquí Honor tiene a Red Hat y a Bosch. Y bueno, por ejemplo, este tiene 109 commit.
y 48 comité este mes. Bueno, este sería como su descripción y lo que tienen en, en la fundación. Después, cada uno puede tener su sitio web o puede o no tener su sitio web. En este caso, Hono sí tiene y ya tienes toda su documentación, cómo entrar, cómo descargarlo, su comunidad. Este es Hono. ¿Cuál otro? Mosquito. Bueno, Mosquito no tiene tantos, tiene 27. El año pasado tuvo 31 y lo está patrocinando Sedano. Mm, Estoy viendo si hay uno que tiene varios. Pero creo que los otros tienen uno o dos, Bosch y Atjet. Por ejemplo, este día 4 no tiene patrocinadores. Mm, Bueno, no encontré, pero bueno, este tiene IBM y Sedano. Bueno, tenemos también la lista de patrocinadores, de algunos que utilizan este software. Aquí bueno, uno que está interesante es Bosch. Si vemos Bosch, también vimos al inicio que tenía como una línea de Internet de las cosas que estaba trabajando mucho en él. Entonces tiene varios proyectos en Eclipse que nos ayudan, eh, que utilizan sus herramientas. Entonces, serían esos dos. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas o comentarios o sugerencias? No, creo que por el momento no. Vale, pues creo que sería todo por el tema. Y por petición me hice un Kahoot del tema para ver. Yo lo que apenas estoy haciendo. No, esperen, algo pasó.
Ok, tomen un minuto para ver cómo se hace esto. Ok, ya tengo el código. Entonces, si se pueden ir uniendo al cajón, déjame copiar el código. ¿Y qué les parece un punto extra para los primeros dos lugares? Para que sea algo emocionante, ponerle un poco de interés. Vale, ¿listos? No, pero pues dele. Ok. Perdón, antes, ¿todos saben qué es Kahoot? Una plataforma de gamificación. Ah, perro. Bueno, no, lo decía porque qué tal si alguien no sabe jugar y nosotros. Ya, sí, entran rápido. O no tiene instalado. Ok. Bueno, sí, más que saben jugar o alguien que no sepa. Bueno, la pregunta es, ¿alguien no sabe qué es? Espera, es que tiene como dos modalidades, ¿no? Una es donde creo usted nos da las preguntas y nosotros nomás las opciones. Creo que es este. Y hay otro donde sí te pone la pregunta y las opciones, pero no sé cuál sea este. Según yo, ahorita que le dé a empezar, sale una pregunta y a ustedes aparecen en su aplicación los cuatro cuadritos. Tienen que apretar el cuadrito correcto. Perdón, el color del cuadrito que tiene la respuesta correcta. Bueno, ok.
Si no hay objeciones de que alguien no sepa, creo que podemos empezar. Le voy a dar a empezar. No, no salen las preguntas, solo salen los colores. Tienen que darle en el color de la respuesta. Exacto, a eso me refería. Ah, la tienen que, la estoy transmitiendo. Sí, tendríamos que ver las preguntas de este lado y contestar en el... Bueno, yo dividí mi pantalla. Pues otra vez lo reinicia, ¿no, profe? No, solo es una. No sé si se puede reiniciar. ¿O sí? A ver, déjame intentar. ¿Solo era una pregunta? Sí, solo llevamos una. Bueno, es una de 12. Tómenla como prueba. A ver, ¿listos? Sí. Va, siguiente. Ah, ok. Siguiente. Dicen que Miguel va ganando. Siguiente. Ok, siguiente. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la arquitectura iOS? Device, gateway, aplicaciones, satélites. Satélites no formaba parte. Ok.
No es por ponerles presión, pero también cuenta el tiempo. Entonces, entre más rápido respondan, más puntos les dan. El extract para dispositivos restringidos debe incluir un sistema operativo de iOS. Ok, cierto. Ok, siguiente. El extract para dispositivos restringidos no tiene las características de... Ok, no tiene la característica de simulación de hardware. Siguiente sería, Eclipse proporciona una API para acceder a funciones de hardware proporcionadas por microcontroladores. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Vale. Siguiente. Eclipse for DX se centra en las soluciones de automatización del hogar. Ok, en los falsos se centraba en la industria. Ok, Mai va subiendo. Siguiente. Eclipse Q es una plataforma modular que permite los servicios necesarios para gestionar puertas de enlace de ION. Ok. Siguiente. Una característica de Stack para plataformas IoT de la nube. Ok, listos. La última. La funcionalidad del stack usada no necesita la siguiente característica. Nadie lo atinó.
Ahora no, sí hay que ver las respuestas, profe. ¿Cómo que hay que ver las respuestas? Ah, sí, hay que verlas nosotros directamente en Kahoot, profe. Mm, Ok, tengo que dar solicitar opiniones. No sé cómo salir ahora. Bueno, creo que lo que nos dicen es que en vez de poner solo los colorcitos que se vean las respuestas, No, que se vea la pregunta, o sea, que de arriba salga la pregunta y ya abajo nos salgan como tal, las opciones, por así las decirlo. opciones. Vale, déjame ver cómo pongo o habilito esta interfaz y la siguiente ponemos eso. Va que va. Pues bueno, creo que ya es todo por hoy y nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Nos vemos, gracias.